El misterio del cuarto de atrás. Y bien, querido, dijo Norma. No hay esperanza, dijo Jeffrey. Ni siquiera quiso escucharme. Los dos jóvenes se miraron, con consternación y rebeldía en el rostro de la muchacha, y algo muy parecido a la desesperación en el del hombre. Era casi mediodía, de una clara mañana de enero. Una escarcha, dura y negra, endurecía el suelo como el hierro, y el sol, un disco carmesí sombrío, en un cielo plomizo, contemplaba el paisaje helado, casi con un aire de burla. La muchacha, sobrina del profesor Harkov, estaba vestida para pasear en un día tan frío como aquel, y su cabello dorado, sus brillantes ojos azules y su piel deslumbrantemente clara adquirían un toque de resplandor adicional, gracias al severo gorro de piel y la ajustada chaqueta de astracán. Llevaba esperando en el porche, casi media hora, mientras Jeffrey Hampden, secretario de su tío, se entrevistaba con ese formidable personaje sobre la importantísima cuestión de casarse con su sobrina Norma, que también era la heredera de su gran fortuna. «Tendrá que escucharme a mí», dijo Norma, después de un minuto de silencio rebelde. «No voy a dejar que él disponga de mí como quiera». «Perderás tu tiempo, Norma», dijo Hampden desanimado. «Él se muestra inflexible en este asunto. Me ha dado el salario de un mes y debo marcharme de inmediato. Creo que tiene intención de enviarte a Suiza con tu tía. Dice que serás una de las mujeres más ricas del mundo y que yo soy un aventurero descarado. Puedo asegurarte que está muy enfadado. Yo no me acercaría a él ahora. Caminemos por el camino de entrada y analicemos la situación», dijo Norma. «Él nunca te enviará lejos, Jeffrey», continuó, mientras paseaban arriba y abajo por la avenida bordeada de árboles que se extendía entre la villa del profesor y la carretera principal que unía Londres y Hastings. «Mi tío te necesita demasiado. Ningún nuevo ayudante podría ayudarlo con esos planos como tú». «En cuanto a eso», dijo Hampden con tristeza, «creo que él piensa que puede prescindir de mí para terminar el trabajo. Los planos del prototipo están ya muy avanzados. No hay duda de que ese nuevo aeroplano ideado por él lo convertirán en el amo del mundo. El país al que lo venda será el más poderoso. Me pregunto si alguna vez pensó», dijo Norma con amargo énfasis, «que tú podrías haber vendido sus planos en muchas ocasiones y obtener una fortuna por ellos». «No discutiremos eso», dijo el joven con cierta rigidez. «Cariño, como si no supiera que tú eres incapaz de algo así», exclamó la muchacha, pegándose a él con los ojos brillantes de orgullo y ternura. «Pero de todos modos, es un viejo bruto y lo odio, y lo que es más, no esperaré ni un minuto más. Iré directamente a hablar con él y lo aclararé. Y si no consiente, esperaré hasta tener 21 años y me casaré contigo entonces, consienta o no, y se lo haré saber». «No sirve de nada, Norma», gritó Hampden, extendiendo la mano para contenerla. Pero la muchacha se libró de su agarre, le devolvió una risa alegre y entró corriendo en la casa. Su rostro se tornó un poco más serio, cuando llegó al vestíbulo y contempló la puerta de la biblioteca, tras la cual su tío estaría absorto en su trabajo. Era una puerta, que por las mañanas estaba cerrada para todo el mundo, salvo para la secretaria del profesor, y hasta ese momento Norma nunca se había atrevido a interrumpir el trabajo del sabio. Pero hoy estaba preparada para realizar esfuerzos heroicos, y sin siquiera llamar, abrió la puerta, y con la barbilla en alto y los ojos brillantes, entró en la habitación. Era una habitación larga, que ocupaba prácticamente toda la longitud de la villa, salvo una pequeña habitación en el extremo sur, cerrada por una puerta de cristal y conocida familiarmente como el dormitorio del profesor o el cuarto de atrás. Porque allí, cerca de sus amados inventos, el profesor solía instalar su cama. Por un lado, la habitación daba a su estudio, mientras que por el otro daba a un jardín, donde podía pasear a su antojo sin que nadie lo molestara, balanceando sus largos brazos, ensimismado en su laberinto de abstrusos cálculos. Su sala de trabajo no tenía ventanas y estaba iluminada por completo con electricidad, de modo que una vez instalado en ella,
Sabía que estaba aislado del mundo y a salvo de la curiosidad de la prensa, siempre al acecho de sus innovadores trabajos en el campo de la aeronáutica. La muchacha, un poco aturdida por el brillante resplandor de las luces, se detuvo unos pasos más allá de la puerta, un poco sorprendida además de que su entrada, tan brusca y sin previo aviso, no hubiera provocado una tormenta de ira en su excitable pariente. El silencio de la habitación pareció invadirla de repente y ponerla nerviosa, temerosa de no sabía qué. La estridencia de la luz se volvió casi insoportable, y sintió que si no hacía algo rápidamente, tendría que gritar. Dio un paso adelante y luego se detuvo, con un grito que quedó estrangulado en su garganta. Al avanzar, ante su vista apareció el escritorio y la caja fuerte de su tío. La puerta de ésta estaba abierta de par en par, y entre ella y el escritorio yacía el cuerpo de su tío. El mango de un cuchillo sobresalía entre los omoplatos del profesor. El fuerte carácter de la muchacha respondió a la emergencia, como un soldado cansado ante un toque de corneta. Se acercó al cuerpo y le levantó la cabeza. Una mirada bastó para que hasta sus ojos inexpertos se dieran cuenta de que el profesor estaba muerto. Luego, sus ojos se dirigieron hacia la caja fuerte. El estante donde su tío guardaba sus planos estaba vacío. Un cajón en el que guardaba una gran suma de dinero, en billetes y oro, yacía boca abajo en el suelo, entre varias cajas de envío, también saqueadas. Un penetrante olor a naranjas impregnaba la atmósfera. De pronto, un escalofrío recorrió el cuerpo de la muchacha y se quedó rígida, mirando fijamente el cuchillo. El mango era de nácar, y en él había una placa de plata, con el nombre de Jeffrey Hampden. Su corazón se le encogió dentro del pecho, y tuvo que respirar profundamente para no derrumbarse. «Dios mío», gimió con labios secos y temblorosos. «No puede ser». Sus ojos se posaron en la puerta de cristal que daba al dormitorio, a 2 metros de distancia. Se abalanzó sobre ella y miró la cerradura. La llave estaba en el interior y giraba. Entonces, el asesino debió de haber entrado y salido por aquella puerta, después de que Jeffrey entrara a hablar con el profesor y poco antes de que ella llegara. Miró rápidamente a su alrededor y con un gesto furtivo extendió la mano para retirar la llave. Entonces se enderezó y su rostro reflejó una férrea determinación. «Es imposible», dijo. «Jeffrey no podría hacer algo así. Descubriré la verdad y la verdad nos salvará». Sexton Blake estaba en Hastings, cuando recibió un telegrama citándolo en casa del profesor Harcourt, a medio camino entre Batel y el antiguo pueblo pesquero. The Rookery, como se llamaba la casa del profesor, estaba en el distrito de Hastings, y el inspector Jarkins, de la policía local, descubrió, al llegar al lugar, que Blake ya llevaba allí media hora, había oído la historia, que la señorita Harcourt le repitió a él mismo, y se había ido, no hacía ni 10 minutos, a hacer sus investigaciones en la habitación fatal. Jarkins encontró a Blake agachado en el suelo, delante de la caja fuerte, examinando, a través de una lente, una caja de hojalata japonesa, que sostenía con cuidado por el borde y que de vez en cuando olfateaba, frunciendo el ceño con expresión perpleja. El inspector lo observó, mientras tomaba otra caja del despacho y el cajón del dinero, y lo sometía al mismo proceso. Blake se levantó del suelo y examinó la caja fuerte y el escritorio, oliéndolos de la misma manera peculiar que había practicado con las cajas de envío. Luego, se inclinó sobre la boca del muerto y la olió, y había una extraña luz ansiosa en sus ojos, mientras avanzaba hacia Jeffrey Hampden y agarrándole las manos, las examinó centímetro a centímetro bajo su lupa. Lanzó un gruñido de satisfacción, soltó la mano del secretario y miró fijamente a la señorita Harcourt. «Me pregunto si podría decirme», dijo el detective, «exactamente cuántas naranjas fueron enviadas a la habitación de su tío esta mañana y a qué hora». «Por supuesto», dijo la señorita Harcourt. «Las preparé yo misma. Había 5 en el plato, y el sirviente del profesor, Baylis, los recogió exactamente a las 11:15. Gracias, señorita Harcourt. Una pregunta más. ¿Desde hace cuánto tiempo sufría su tío de dolor de oído?» «Se quejó de ello anoche por primera vez», contestó la joven. «Dijo que vería al doctor Bernstein esta mañana para tratarse».
¿El doctor Bernstein era el caballero que se marchaba cuando yo llegaba?, preguntó Blake. Él mismo. Como ya le dije, él vino a visitar a mi tío respondiendo al mensaje telefónico que le envió esta mañana. Al parecer, el doctor estuvo de acuerdo con usted, interrumpió Blake, en que, en vista del claro caso de muerte, no hay necesidad de una autopsia. En efecto, dijo la muchacha sonrojándose ligeramente. Blake asintió, y volviéndose hacia el inspector, le estrechó la mano, como si en ese momento lo hubiera visto por primera vez. Este caso es muy interesante, Jarkins, dijo con tono agradable. Hay 1 o 2 puntos que lo hacen realmente fuera de lo común. Me parece la cosa más sencilla, con la que me he topado jamás, dijo el inspector sin rodeos, mirando significativamente a Jeffrey Hampden. Blake llevó al inspector aparte para hablar en privado con él. Ese es el camino equivocado, Jarkins, dijo solemnemente. Le doy mi palabra. Si arresta a ese hombre ahora, estará listo para arrepentirse de ello a la hora de la cena. Me conoce bien, lo suficiente para saber que no hablo a la ligera ni sin pruebas. Me arriesgaré, dijo el inspector con terquedad. Y si no es él, me gustaría que me dijera usted quién es el culpable. Se lo diré dentro de unas horas, dijo Blake lentamente. Mientras tanto, todo lo que puedo decirle del asesino es esto: mide aproximadamente 1,65 m, las puntas de sus dedos y muy probablemente el puño de su chaqueta derecha están manchados de jugo de naranja. Debajo de la uña del pulgar de su mano derecha hay, o había hace 2 horas, partículas de pintura verde oscura, y en la yema del pulgar derecho hay una pequeña cicatriz triangular o un arañazo reciente, como el que podría haberse producido por una caída contra un alambre de púas. El inspector lo miró fijamente durante un momento y luego soltó una carcajada. —¡Que me aspen! —dijo con rudeza. —Es usted un clarividente, Blake. Por un momento, los ojos de Blake lo miraron con dureza, luego giró silenciosamente sobre sus talones y dijo secamente: —Entonces, inspector, hágalo a su manera. Pero no había contado con Norma Harcourt, quien de repente se interpuso en su camino, encarándose con él, con las mejillas ardiendo y los ojos llameantes de emoción e indignación. —No se irá usted, señor Blake —gritó apasionadamente—. Usted está aquí para averiguar la verdad y no para ceder a la vanidad desmesurada de ese hombre. Si puede demostrar lo que dice, ni siquiera él se atreverá a arrestar a mi prometido. Pero si no lo hace, mire, puede verlo usted mismo, ya casi está arrestado. Y señaló al policía, que permanecía junto a Hampden en actitud vigilante. Habría sido solo cuestión de horas, dijo Blake. Pero será como usted quiera. El asunto es muy sencillo. El asesino, quien quiera que fuese, no era el señor Hampden. Era un hombre que no medía más de 1,65 m. Prueba de ello es que tuvo que subirse a una caja para alcanzar el estante superior de la caja fuerte. —¿Cómo sabe siquiera que miró allí? —se burló Jarkins. —Porque —respondió Blake con calma—, ha tenido cuidado de limpiar las huellas dactilares que hubiera dejado con la cáscara de naranja que sostenía en su mano derecha. La idea fue, evidentemente, una idea de último momento, pero la ha aplicado a todo lo que ha podido tocar. No hay nada susceptible de tener sus huellas que no haya limpiado con cáscara de naranja, incluso el mango del cuchillo que estaba en el cadáver. Hampden, sin embargo, no tiene ni un rastro de cáscara de naranja en sus dedos. Mi examen inicial me había llevado a esta conclusión, cuando atrajo mi atención la puerta de cristal que da acceso al dormitorio del profesor y en la que encontré una llave, en cuyo extremo había una muesca, dejada sin duda por unos alicates con los que fue girada desde el otro lado. En la chimenea del cuarto de atrás encontré este trozo de cáscara de naranja medio carbonizada. Había quedado hundida entre 2 trozos de leña medio carbonizados. Conserva una huella fiel del pulgar de un hombre, con una cicatriz triangular en la punta, y como puede ver, en el interior de la piel de naranja todavía quedan adheridas varias partículas de pintura verde. En el picaporte de la puerta exterior que da al jardín, por donde accedió a la casa el asesino, hay una huella dactilar similar
y una o dos partículas de pintura similares, suficientes para proporcionar una pista valiosa. Muy ingenioso, sin duda, repuso el inspector. Pero, ¿qué prueba que el señor Hampden no mató primero al anciano caballero, y después de hacer todo lo que usted dice, le pasó el botín a un cómplice en el jardín, se lavó las manos y se unió a la señorita Harcourt? No tiene ninguna cicatriz triangular en el pulgar, dijo Blake. Ahora me propongo ir a buscar una cerca recién pintada de verde, con la que alguien se ha estrellado esta mañana. Volveré en una hora o menos. Blake regresó en menos de un cuarto de hora. Estaba sin aliento, por haber corrido todo el camino, y casi arrastró a todos, desde el salón hasta el taxi, que había traído consigo y que estaba esperando fuera. «Llévenos a Hastings, y a toda prisa», jadeó, y luego se quedó en silencio, negándose a decir palabra, hasta que el coche los dejó a pocos metros de uno de los hoteles más grandes de la ciudad costera. Subió corriendo las escaleras hacia el hotel, seguido por los demás, que estaban ansiosos por descubrir la explicación del aparente entusiasmo del detective. «Tienen aquí a dos caballeros almorzando en una sala privada», le dijo con brusquedad al gerente, quien se acercó ansioso. «Sí, señor, en efecto», dijo el gerente, «pero han dado órdenes de no ser molestados». «En nombre de la ley, déjenos pasar», le espetó Blake. «Adelante, Jarkins, están desprevenidos», le susurró Blake al inspector. «No nos costará mucho trabajo atraparlos. Debemos actuar con rapidez y sin delicadeza». Y así fue. Los dos hombres, sorprendidos en la mesa del almuerzo, fueron derribados al suelo y esposados, antes de que tuvieran tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «Este es Otto Bernstein, el asesino del profesor Harcourt», dijo Blake con frialdad, señalando al más pequeño de los dos hombres. «Mire, podrá ver la mancha de naranja en su manga y la pintura verde en la punta de sus dedos. El otro es el teniente Felcher, del servicio secreto austríaco, su cómplice en todos los aspectos. Los planos del aeroplano y el dinero los encontrará en la bolsa del doctor Otto Bernstein. Le fue muy mal, doctor Bernstein, chocar esta mañana contra esa cerca recién pintada. Puede usted llevárselos, inspector. Pero antes, Blake, tendrá usted que explicarme cómo ha llegado usted a estas conclusiones», repuso Jarkins, todavía perplejo. «Desde un principio», explicó Blake, «intuí que el robo del dinero fue solo un disfraz para desviar la atención del verdadero objetivo del asalto, los planos de la aeronave. He sabido que la noticia de los grandes avances del profesor Harcourt en el proyecto de ese nuevo aeroplano ha interesado sobremanera a distintas potencias europeas. De ahí deduje que, probablemente, los servicios secretos de alguna de esas potencias se encontraba detrás de todo esto. Felcher y el doctor Otto Bernstein, llegados de Austria, con el objetivo de hacerse con los planos, sin duda llevaban un tiempo espiando la casa del profesor Harcourt, esperando el momento más oportuno para entrar en ella y llevar a cabo su robo. Ignoro si el asesinato del profesor Harcourt entraba también en sus planes o fue algo fortuito, cuando él le sorprendió abriendo su caja fuerte. En todo caso, los ladrones, sin saberlo, dejaron una serie de pistas muy valiosas para mí: la piel de naranja, con la huella de un pulgar muy peculiar, los rastros de pintura verde que pertenecían a la valla recién pintada de la señora Gantry, vecina de los Harcourt, contra la que chocaron estos tipos cuando intentaban acceder a la casa del profesor desde el jardín, la caja que utilizó Felcher para acceder a la caja fuerte y que me dio una idea de su aspecto físico. En fin, inspector, todos estos pequeños detalles son los que me han llevado a encontrar a los responsables del robo y asesinato del profesor Harcourt. No sabe lo agradecidos que le estamos por haber encontrado a los verdaderos culpables y disipar cualquier sospecha que pesara sobre el señor Hampden, le dijo Norma Harcourt del brazo de su prometido, cuando Blake fue a visitarles esa tarde para darles noticia de la resolución del caso. Con solo apreciar su estatura y echar un vistazo a su pulgar, descarté de inmediato al señor Hampden como el posible asesino, repuso Blake. En todo caso, tenemos también que agradecerle la recuperación de esos valiosos planos, dijo Jeffrey. La muerte ha sorprendido al profesor Harcourt
antes de haber concluido el proyecto, y yo me he impuesto la misión de acabar el trabajo. Pero esa misión tendrá que esperar un poco, querido, dijo Norma, hasta que regresemos de nuestra luna de miel. Fin. El misterio del viejo grabado. El tren de las 2:30 que venía de Paddington avanzaba lentamente hacia la pequeña estación rural de Stanbury, y cuando se detuvo, con un gruñido y un tirón, un hombre de rostro afilado, bien afeitado y de aspecto activo, saltó del vehículo. Un joven de hombros cuadrados, vestido con un holgado traje de tweed y un sombrero de fieltro de ala ancha, bajó corriendo del andén para recibirlo. —¿El señor Blake, supongo? —preguntó. —Y supongo que usted es el señor Whitney —respondió Sexton Blake. —Lo soy —respondió el otro—. Por Júpiter, me alegro de que haya venido. Estoy harto de estos tipos del lugar. Venga, el coche está esperando. En menos de un minuto, el famoso detective estaba sentado en un elegante dog-cart, y Mark Whitney lanzaba al caballo a un trote veloz a lo largo del camino ancho y liso. Por lo que acaba de decir, señor Whitney, deduzco que no está satisfecho con la investigación de la policía local, ¿no es así?, preguntó Blake. No me cabe duda de que no lo estoy, replicó Whitney irritado. La mayoría de los policías del interior son lentos, pero estos tipos se llevan la palma. Seguro que ha visto en el periódico vespertino que el sargento Wilkes ha arrestado a un miserable vagabundo y jura que es el asesino. El relato que aparece en el periódico es muy vago. Ahorraremos tiempo si me da cuenta de todos los hechos mientras vamos en el coche, dijo Blake. Muy bien, aquí están, por lo que yo sé. Esta mañana, cuando la criada fue a llamar a mi tío, William Ackland, lo encontró tendido en el suelo, con la cabeza ensangrentada, como ella la describió. No esperó a investigar, sino que salió corriendo y gritando. El mozo de cuadra corrió a buscar al doctor Haas, pero cuando llegó dijo que mi tío llevaba horas muerto. Le habían fracturado el cráneo con un golpe terrible, dado con algún instrumento contundente, probablemente un atizador o una ganzúa. En ese momento, Wilkes ya había llegado, y mientras tanto me habían telegrafiado. Cuando bajé, eran aproximadamente las 10:30. Wilkes me dijo que se trataba de un caso de robo. La ventana de la habitación de invitados, contigua a la de mi tío, había sido forzada, y el ladrón había entrado en la habitación de mi tío por la puerta. Mientras estaba ocupado, dijo Wilkes, mi tío, sin duda, lo había oído y se había levantado de un salto. Presa del pánico, el tipo lo golpeó en la cabeza y huyó por el mismo camino por el que había entrado. Esa es una conclusión razonable, dijo Blake en voz baja. ¿Y qué hay de la marca en el cráneo? Sí, eso lo hicieron con una palanqueta, claro, repuso Whitney. Un momento, señor Whitney, permítame hacerle algunas preguntas primero. ¿Se llevaron algo? Solo dos cosas. ¿Y qué cree que eran? Un pequeño reloj y un grabado antiguo que colgaba sobre la repisa de la chimenea. ¿Ha oído hablar alguna vez de un ladrón que se hubiera llevado cosas así? Sobre todo teniendo en cuenta que había 7 libras en oro en una cartera que había sobre el tocador, además de un reloj y una cadena de oro, gemelos de oro y un alfiler de corbata de zafiro. En realidad, había un botín de sobra. Mi tío era coleccionista y había todo tipo de objetos valiosos por ahí, pero no tocaron ninguno. Los agudos ojos de Blake mostraron un brillo de interés. «Es extraño», murmuró. Entonces, ¿qué teoría ha elaborado sobre el tema, señor Whitney? Lo atribuyo a una venganza, respondió Whitney con rapidez. Alguien le guardaba rencor al pobre anciano. Creo que las cosas que le robaron fueron tomadas simplemente como tapadera. ¿Tiene alguna razón para creer que alguien guardaba rencor contra su tío? Mark Whitney se encogió de hombros. No se me ocurre ninguna, pero, aunque yo era su heredero, no conocía muy bien a mi tío. He estado en el extranjero desde que tenía 19 años y recién volví a casa la primavera pasada. Desde entonces, solo he estado en Harley House, una vez y solo por 2 noches. Y ahora, prosiguió Blake, ¿qué hay del vagabundo? ¿Qué motivos de sospecha tiene Wilkes contra él?
Su nombre es James Borsley, respondió Whitney. Parece que ayer vino a la puerta principal y mendigó. Mi tío dijo que podía darle algo para comer, pero el tipo le pidió dinero. Cuando se lo negaron, empezó a hablar feamente, así que mi tío llamó al jardinero y lo echó. Eso fue todo. Me parece ridículo que el tipo haya regresado y asesinado a mi tío, y lo que lo hace, en mi opinión, más absurdo, es que nunca intentó escapar. Durmió en un pajar cercano y fue arrestado cerca de Stanbury, a las 11 de la mañana de hoy. Ya hemos llegado, se interrumpió Whitney, mientras el carro atravesaba un par de puertas altas pintadas de verde y entraba en un camino de entrada con árboles. Ahora podrá verlo por sí mismo, señor Blake. El reloj estaba allí, dijo Whitney, y encima de él se puede ver una ligera marca en el papel pintado donde colgaba el grabado. Blake, que a su manera rápida pero minuciosa había estado examinando la escena del crimen, levantó la mirada. ¿Era valioso el reloj?, preguntó. En absoluto, un pequeño reloj de viaje, de esos que se pueden comprar por unas 2 libras, respondió Whitney. ¿Y el grabado era valioso?, preguntó el detective. No sé nada de eso. La criada dice que era una cabeza de hombre en un marco negro común y corriente y que parecía muy antigua, pues el borde estaba amarillento y descolorido. Por supuesto, es posible que valiera mucho dinero. Y ahora, vamos a la siguiente habitación, dijo Blake. Quiero ver cómo entró el ladrón. Blake examinó el alféizar y salió al techo de la terraza. Se fue por el mismo camino por el que vino, dijo. Mientras hablaba, saltó con ligereza hasta la grava que había debajo. Whitney, que corría por las escaleras, encontró a Blake encorvado y moviéndose lentamente por el césped. ¿Quiere decir que puede encontrar alguna huella?, preguntó sorprendido. Afortunadamente, sí, aunque no se ve muy claramente. ¿Hay alguna salida por esta dirección? Sí, hay un puente de pescadores que cruza el arroyo detrás de los árboles. ¿Un arroyo?, repitió Sexton Blake, acelerando el paso. En pocos momentos, él y Whitney se encontraban junto a un pequeño y angosto arroyo que serpenteaba lentamente al final del amplio césped, separándolo del parque que había más allá. Este puente no era más que una sola tabla ancha, protegida en el extremo más alejado por una barandilla baja. Blake examinó cuidadosamente el suelo cercano y asintió con aire satisfecho. Señor Whitney, dijo, ¿cree que hay algo así como una red de pesca en la casa? Seguro que sí, respondió Whitney, mi tío solía pescar aquí. Aunque es un lugar pequeño, hay algunos peces buenos en el arroyo. ¿Le importaría traérmela?, preguntó Blake. En pocos minutos, Whitney regresó con una red de mango largo. Blake la tomó y, tendido sobre la tabla, comenzó a mover la red de un lado a otro por el fondo del agua. Whitney observaba con una mirada perpleja en su rostro bronceado por el sol. Durante algunos minutos no hubo ningún resultado. Entonces, de repente, el brazo de Blake se detuvo en medio de un barrido. Hizo un movimiento y giró, y apareció la red, con algo pequeño pero pesado, atrapado en las mallas. El objeto, fuera lo que fuese, estaba cubierto de barro y hierbas, pero cuando Blake lo sacó y lo sumergió en el agua para limpiarlo, Whitney saltó hacia adelante emocionado. «¡Pero si es el reloj de mi tío!», exclamó perplejo. Solo habían pasado unas pocas horas del día siguiente, cuando Blake, con la ayuda de su amigo y asistente Bathurst, descubrió que el antiguo grabado robado había sido empeñado por una tal señora Sneed de Racehorse Rents, Sadmore, de la que Blake hizo algunas averiguaciones. Afortunadamente, la señora Sneed todavía estaba en casa cuando Blake, con una raída sarga azul y un sombrero con forma de hongo, se presentó como agente de seguros a una mujer de mediana edad, de rostro duro y con un austero traje negro de viuda. Al principio ella no quería saber nada de él, pero poco a poco Blake fue llevando la conversación hacia las ventajas del seguro para las personas casadas. «No tengo marido», dijo la mujer bruscamente. «Veo que está de luto, señora», respondió Blake. «Pero, vamos, una dama tan guapa como usted no permanecerá viuda por mucho tiempo».
La señora Smith sonrió a su pesar, pero meneó la cabeza. Nunca he tenido vida matrimonial que me haga querer volver a intentarlo, respondió ella. Smith, mi primer marido. Se detuvo abruptamente. Blake simuló inteligentemente un sobresalto. ¿Cómo, Smith, ha dicho usted? Exclamó. ¿No era ese el tipo detrás del que iba todo Scotland Yard? La señora Smith le dirigió una mirada penetrante, pero el rostro de Blake era de pura admiración. Sí, ese era, si quiere saberlo, respondió ella. Era una maravilla, exclamó Blake con entusiasmo. Recuerdo perfectamente haber leído sobre él en los periódicos del domingo. Especialmente sobre ese robo de los diamantes de Dinsmore por el que lo capturaron. Era un genio, vaya si lo era. Y a veces, también era un bruto, comentó la mujer con amargura. Lo que le faltaba en moral lo compensaba con buen gusto, dijo Blake en su mejor estilo. Y mientras ella sonreía de nuevo, él continuó, pero usted lo supo mantener a raya, estoy seguro. Mientras estuvo en casa, lo hice. Y él sabía cuánto tenía que agradecerme. Bendito sea, cuando se estaba muriendo en la cárcel, le dijo a un amigo, vaciló y luego se detuvo una vez más, lanzando miradas de sospecha a su visitante. El rostro de Blake parecía el de un corderito, en su inocencia. Supongo que le diría que no había hecho nada mejor en su vida que casarse con una mujer como usted, continuó. Bueno, espero que haya seguido ese buen consejo, lo hará si tiene sentido común. Mientras hablaba, se levantó, y prometiendo volver a llamar, se despidió amistosamente de la dama. Ya lo tengo, Bathurst. Fueron las primeras palabras de Blake al entrar en su despacho. Tenemos que encontrar al que fue compañero de celda de Smith en la prisión de Portland. Debo ir al Yard para averiguarlo. Mientras tanto, quiero que vigiles la casa de la señora Smith y observes atentamente quién entra o quién sale. Si alguien sale, síguelo y avísame lo antes posible. Blake no esperó a cambiarse. Un elegante taxi lo llevó a toda velocidad a Scotland Yard. Quiero una lista de los permisos de salida de Portland del último mes. Fue su pedido en el Yard y los documentos necesarios le fueron presentados, con una prontitud que en sí misma era un cumplido. Zedekiah Clay, ese es el hombre al que llaman Zeke el Manitas, ¿verdad? Le preguntó al detective a cargo. Ese mismo, señor Blake, fue la respuesta. Un tipo al que no hay que perder de vista. Un momento después, el taxi que esperaba a Blake lo llevaba hacia el este. El hombre conducía bien, y apenas 20 minutos después, Blake había pasado la estación de Fenchurch Street, y tras decirle a su chofer que esperara, caminaba por la calle larga y estrecha que conducía a Racehorse Rents. Ya estaba anocheciendo, y cuando ya casi había llegado a su destino, vio a Bathurst haciendo guardia bajo el arco de una puerta. El tipo entró, justo cuando yo llegué, y todavía no ha salido, susurró Bathurst mientras Blake pasaba lentamente. Bien, sígueme, y ten cuidado, probablemente ese tipo esté armado. De pie, uno a cada lado de la escalera, que conducía a la casa de la señora Smith, Blake y Bathurst, esperaron muchos minutos, hasta que por fin una puerta se cerró de golpe, y unos pasos pesados bajaron lentamente por los viejos escalones ruidosos. De pronto, la tenue luz iluminó una figura alta, de rostro alargado y afilado, con ojos pequeños y una barba erizada. Blake esperó, hasta que el pie delantero del hombre tocó el suelo del pasillo, y con todos los músculos tensos, dio un paso hacia adelante. Zedekiah Clay, te arresto por el asesinato del señor William Ackland, dijo. Antes de que pudiera decir o hacer nada más, el hombre golpeó con todas sus fuerzas. Blake, que se echó hacia atrás para esquivar el golpe, resbaló sobre las tablas grasientas y cayó de rodillas. En ese mismo momento, Zeke sacó un revólver del bolsillo, y con el deseo de matar, brillando en sus ojos, apuntó directamente a la cabeza del detective. En el momento en que apretó el gatillo, Bathurst se abalanzó sobre él. El estruendo de una fuerte detonación sacudió el edificio, y luego Bathurst le dio una patada en las piernas al tipo,
y mientras caía, saltó sobre él, le dio un tirón en el brazo, y el revólver salió disparado por el pasillo. Zeke luchó ferozmente, pero en un momento las esposas se cerraron en torno a sus muñecas y se vio reducido a maldecir su impotencia. «Rápido, antes de que se aglomere una multitud», gritó Blake a Bathurst, y agarrando a Zeke, uno por cada brazo, lo sacaron a toda prisa y lo llevaron por la calle hasta el coche que los esperaba. En pocos minutos, el asesino estaba bajo llave. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Bathurst mientras los dos amigos conducían hacia casa. «Es muy sencillo. En cuanto encontré el reloj, me di cuenta de que solo lo habían robado como tapadera. El grabado antiguo era el verdadero objeto del robo de Zeke». «¿El grabado?», repitió Bathurst desorientado. «Exactamente», dijo Blake, entregándole al otro un trozo de papel doblado. «Saqué esto del bolsillo de Zeke. No he tenido tiempo de mirarlo todavía, pero si no me equivoco mucho, contiene un plano o descripción del escondite de los diamantes de Innsmouth». «Por Júpiter, aquí hay un plano», exclamó Bathurst mientras desplegaba la hoja. «Pero ni siquiera ahora lo veo claro». Blake sonrió y le explicó a su amigo el desarrollo de los hechos. Sneed fue el hombre que robó los diamantes de Innsmouth. Lo atraparon y lo sentenciaron a 10 años de prisión, pero no recuperaron los diamantes. En la prisión de Portland, Sneed contrajo neumonía. Mientras yacía moribundo en la enfermería de la prisión, habló con Zeke, que probablemente estaba en la cama de al lado, y negoció con él, para que recuperara el botín y lo compartiera con su viuda, la señora Sneed. Le dijo dónde encontraría el plano que le llevaría hasta el escondite de los diamantes, el marco de un grabado que Sneed tenía en su casa. ¿Lo entiendes ahora? «Está muy claro», respondió Bathurst. El plano estaba oculto en el marco del grabado, pero la señora Sneed no lo sabía. Se quedó en apuros, lo empeñó, y cuando Zeke acudió a ella con su historia, lo único que pudo decirle fue dónde lo había empeñado. Fue a la tienda, siguió la pista, descubrió que el señor Ackland, de Stanbury, la había comprado y siguió su rastro. Justo cuando entró en la habitación del pobre señor Ackland, el anciano caballero se despertó. Zeke le dio un golpe en la cabeza, le arrebató el grabado y también el reloj, solo para despistar a la policía. Blake asintió y dijo: «En efecto, esas fueron mis deducciones, y cuando la señora Sneed habló precipitadamente del amigo de su marido, estuve segura de que tenía razón. Solo faltaba averiguar quién era. Por supuesto, sabía que él nunca dejaría que la mitad de los diamantes se le escapara de las manos. Su intención era casarse con la señora Sneed, callarle la boca y asegurarse todo el botín de una sola vez. Afortunadamente, con tu ayuda, Bathurst, pude cortar de raíz su plan». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.